Cuando hablamos de bandas influyentes en el heavy metal, automáticamente hay algunos nombres que se nos vienen a la mente. Sin embargo, hay otros nombres que se nos pasan por alto y que han sido mencionados en múltiples ocasiones por diversos, reconocidos y no tan reconocidos artistas del metal, desde subgéneros que van de lo clásico a lo extremo, y hoy conocerás sus razones. Además, la influencia no solo en lo musical, sino también en otros elementos importantes, y al final 5 bandas más que también son legendarias en el género. Rainbow, la legendaria banda formada a mediados de los 70 en Inglaterra por Ritchie Blackmore, una auténtica cuna de leyendas por la que pasaron importantes artistas como Ronnie James Dio, una de las voces más influyentes del metal, el bajista Bob Daisley, el baterista Cozy Powell, el también bajista Jimmy Bain, Roger Glover, el baterista Bobby Rondinelli o el teclista Don Airey. Entre sus álbumes destacados se puede mencionar Ritchie Blackmore's Rainbow o el Rising de 1976, con canciones destacadas como Men on the Silver Mountain o Stargazer. Esta última, según Bruce Dickinson, inspiró parte del intro de la canción Were Eagles There. Aunque la banda es más vinculada hacia el hard rock, se convirtió en una pieza fundamental para el llamado metal neoclásico, destacando el álbum Rising. Pero además, sobre todo durante la época con Dio, se les atribuye el dar inicio a la ola de canciones con temática medieval que se popularizó tanto en los 80. Tanto Ritchie Blackmore y Dio sentían interés por esa época, y en Ritchie Blackmore ha sido muy importante en su vida, al grado que fue la música que más escuchó en los 70. Algunas bandas que han versionado sus canciones han sido Dream Theater con Stargazer, y Metallica rindió tributo a Dio con una canción llamada Running Rising, compuesta por varias canciones de Rainbow, y Rob Halford hizo lo propio con Men on the Silver Mountain. Fundados a finales de la década de los 60 y considerados parte de la llamada Trinidad Impía del rock británico, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath, Deep Purple inició el camino para muchos artistas destacados, con álbumes como Fireball o Machine Head, y canciones como Smoke on the Water o Highway Star. Los dos primeros álbumes que compró King Diamond fueron el Master of Reality de Black Sabbath y el Fireball de Deep Purple. Además, el primer concierto al que asistió Lars Ulrich cuando tenía 9 años fue uno de Deep Purple en Copenhague, a inicios de los años 70, donde curiosamente también estaba King Diamond, y ese concierto le cambió la vida. También el vocalista Ian Gillan fue descrito nada más y nada menos que por Bruce Dickinson como uno de sus héroes vocales. Pero la influencia de la banda va más allá del llamado heavy metal clásico. La banda noruega Dimmu Borgir sorprendió en hacer un cover de Perfect Strangers en su álbum de covers Inspiratio Profanus. Además, el primer álbum que compró Till Lindemann de Rammstein fue Stormbreaker de 1974, que consiguió en el mercado negro antes de la caída del muro de Berlín. Declaró que el disco le costó su salario de un mes, y que era más fácil hacer su propia música que escuchar álbumes clásicos. Don't forget us. We are Motorhead, and we play rock and roll. Motorhead, fundados a mediados de los 70 en Londres por el legendario Lemmy Kilmister. A pesar de que no le gustaba mucho la etiqueta de heavy metal creada por los medios, Motorhead terminó convirtiéndose en una banda fundamental para el género, una vez escrito por Lemmy como el hijo bastardo del rock and roll, con una lista casi interminable de canciones y álbumes clásicos como Overkill o Ace of Spades. Motorhead fue una banda que se mantuvo fiel a su estilo de principio a fin. La influencia de su música se puede contar por montones en diversos subgéneros, desde los finlandeses High Note Rocks, Metallica, Exodus, el noruego Abbath, la banda australiana Airborne, Voivod, Watain y Darkthrone. Ferrer declaró que la canción In the Shadow of the Horn tiene una influencia directa de Motorhead. Además, también hay una anécdota muy curiosa de los años 80. Will Laws came to see us when we played LA. I don't know what year it was, 82 or something. And he came along and he said he was the leader of our West Coast fan club. And he had Cliff, the bass player with him.
And we found out later they were the only two in it. And he got really drunk and threw up down himself and went home, you know. Algunas bandas del metal extremo directamente han hecho covers, destacando Orgasmatron por Satírico y el clásico Ace of Spades por Bathory. Pero también la influencia de Motorhead llegó a personajes destacados como Slash de Guns N' Roses o Dave Grohl de los Foo Fighters, e incluso más allá de la música, el actor Norman Reedus, famoso por The Walking Dead, se hizo un tatuaje en honor a Lemmy junto al guitarrista Brent Hinds de Mastodon. Y también en la lucha libre. La figura de Lemmy Kilmister fue y continúa siendo una de las más queridas y respetadas en el mundo del metal. Se mantuvo siempre fiel a sí mismo, y tras su muerte fue descrito por Gene Simmons como modesto, sin prejuicios y con un corazón de oro. Motorhead, yeah, they were all right actually, but I can never go and see Lemmy without him getting me absolutely blind drunk, because we go out drinking now and again. Oh Christ, and he's unbelievable, that man. There's no way I could ever compete with him. He's unreal. Would you always continue performing, or have you ever think? Well, after death, ever... no. Indudablemente, Slayer se ha convertido en una de las bandas más importantes del metal, sobre todo para el metal extremo. Sus inicios estuvieron marcados por la influencia de bandas como Iron Maiden, Merciful Fate o Judas Priest, la banda favorita de Kerry King. Su discografía inicial influyó en la creación de subgéneros más extremos, sobre todo en el death metal. Bandas como Morbid Angel, Deicide o Cannibal Corpse han señalado la influencia de Slayer en más de una ocasión. Las primeras bandas eran muy competitivas. En 2018 el baterista Steve Ashen, fundador de Deicide, declaró que cuando Slayer pasó de la velocidad de Raining Blood a la velocidad de Sword of Heaven, las bandas de la escena lo vieron como una oportunidad para tomar su momentum y llevarlo más allá. En los 90, Paul Mazurkis de Cannibal Corpse declaró lo siguiente: When we grew up listening to the, Slayer, and that was our favorite type of music, and it was just something that we've always, been into, and just want to keep on playing it. We always want to write brutal, write fast, write heavy, and. But you've gone way beyond Slayer. Yeah, I guess to some extent. Back then, when Slayer, back in '84 or whatever, when Slayer was the most extreme band, maybe we taken it a little bit farther. That's what we want to do, is take it to the full extremity, and have no limits. Slayer es la banda favorita de Dino Cáceres, fundador de Fear Factory, ex miembro de Brujería y también fundador de la banda Asesino, que tomó el nombre de Slayer y a quienes también han versionado. Diversas bandas del metal extremo han rendido tributo a Slayer, destacando covers como Antichrist Dissection, Incantation con Hell Awaits, Dark Funeral con Dead Skin Mask o Carnifex con Angel of Death, además de varios álbumes tributo que se han lanzado en su honor. Formados en 1965 en Hannover, apenas 20 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Scorpions logró hazañas impensables para una banda alemana nacida en un país dividido y marcado por la posguerra. Algunas de sus influencias fueron bandas como The Beatles o The Yardbirds, que según en su biografía oficial llevaron al país soldados de Estados Unidos. Así fue como los jóvenes Rudolf Schenker y Klaus Meine inician con su viaje en la música, hasta que sus caminos se cruzan a mediados de los años 60. Con el paso de los años y con múltiples cambios de alineación, en abril del año 1978 dan sus primeros conciertos fuera de Europa, en Japón, un país donde la banda tenía un gran éxito en su etapa más psicodélica, teniendo al guitarrista Uli Jon Roth. Posteriormente, en los 80, llega la conquista del mercado de Estados Unidos, con álbumes como Blackout y Love at First Sting, destacando sus 3 noches consecutivas en el Madison Square Garden, la primera banda alemana en lograrlo, y posteriormente se convierten en la segunda banda de rock en la historia en tocar en la Unión Soviética, casi al término de la Guerra Fría, y todo esto antes de la reunificación alemana. Después vino una época más comercial en la que nace Wind of Change. Tal vez no sea la favorita de sus más fanáticos, pero sí la más reconocida, y una de las más escuchadas de los años 90. Por todo esto y mucho más son reconocidos como la banda más exitosa que ha tenido Alemania. Su influencia va desde Metallica, especialmente con Kirk Hammett, Alexi Laiho de Children of Bodom, Tarja Turunen, ex vocalista de Nightwish, Testament, Ratt, Dokken. El querido y aclamado Ralph Antoya era fanático de la banda.
El álbum Love Drive marcó su vida y era su favorito. Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura, recuerda cuando la banda tocó por primera vez en el famoso Rock in Rio del 85, y su álbum favorito es el Blackout, incluso en la portada. También Lord Ahriman, fundador de la banda de black metal The Funeral, dijo que creció escuchando su música, y los también alemanes Rammstein, más que fanáticos, son amigos personales de los veteranos. Kiss, una banda que podría sorprender a más de uno. Sin embargo, su influencia inicial que tuvo en diversos y destacados artistas te va a sorprender más. La banda se funda a inicios de los años 70 en Nueva York. Kiss era una banda que destacaba sobre todo en el escenario, al grado que llegó a intimidar a auténticas leyendas. En el libro Nothing to Lose, The Making of Kiss, se menciona un acontecimiento que sucedió en Providence, Rhode Island, en agosto de 1975 con Black Sabbath, cuando los asistentes en su mayoría fueron por Kiss. Esto provocó que esa noche casi no los dejaran tocar. Al término del espectáculo, la gente seguía gritando su nombre, y solamente el vocalista Ozzy Osbourne fue el único en ir a estrechar la mano de todos detrás del escenario, diciéndoles que cada que la banda principal no puede mantener a su público es porque los teloneros fueron increíbles, culminando con "Ustedes son geniales". La banda fue echada de la gira. A los pocos días de este acontecimiento se publica su primer álbum en vivo, titulado Alive, y este álbum ha sido mencionado en múltiples ocasiones por importantes artistas. Fue el primer álbum que compró Dave Lombardo, baterista de la alineación clásica de Slayer, y gracias a este álbum aprendió de forma autodidacta la canción 100,000 Years, escuchando repetidamente ese disco. En 2020 se publicó en su lista de álbumes que le cambiaron la vida. También fue el primer álbum que Joy Jordison compró de ellos. Dijo que lo dejó alucinado, y que era genial que uno de sus álbumes favoritos de todos los tiempos haya salido en el año en que nació. Es el álbum favorito de Kirk Winston de Crowbar. Lo escuchó por primera vez gracias a que un amigo de la escuela le prestó el álbum, y ha sido uno de los que más ha escuchado durante su vida. También en 2016 el guitarrista Marty Friedman dio a conocer que él quería ser deportista, hasta que escuchó este álbum, y que incluso en algún momento intentó entrar en la banda, pero fue rechazado por su estatura. Y también Sebastian Bach mencionó que este álbum fue el que lo llevó a la música. Desde la portada, el booklet, las letras, todo le gustaba. En cuanto a otras influencias impactantes, el primer baterista de Gorgoroth mencionó que Kiss fue la primera banda que despertó seriamente su interés por la música. Además de otras influencias reconocidas, la más famosa tal vez sea de los hermanos Abbott, los legendarios fundadores de Pantera. Metallica es considerada una de las bandas más grandes de la historia, y también una de las más lucrativas. Hasta el año 2020 ocupaban el 9º lugar entre las bandas y artistas que más han recaudado con sus giras, con más de $1.200 millones. Además de encabezar el llamado Big Four del thrash metal. La banda se forma a inicios de los años 80 en California, y estuvieron presentes en los orígenes del thrash. En poco tiempo se convirtieron en todo un fenómeno, y ya para el año 1983 lanza su álbum debut, el influyente Kill 'Em All. A lo largo de su carrera cuenta con múltiples álbumes y canciones que se han convertido en auténticos clásicos, y que han logrado un impacto tan grande como su éxito dentro y fuera del metal. Chuck Billy de Testament ha declarado en más de una ocasión que su mayor sueño es hacer una gira con Metallica. A pesar de que han compartido escenario en algunas ocasiones y de que son contemporáneos, nunca han hecho una gira conjunta. Además, también declaró que admira a James Hetfield, y hasta el día de hoy se inspira en él para escribir. El guitarrista Richard Crosby, fundador de la banda Rammstein, también es un admirador de la banda. En su equipo ha utilizado modelos tanto de James Hetfield como de Kirk Hammett. Corey Taylor de Slipknot mencionó que él creció escuchando punk, y a pesar de que le gustaba el metal, no era algo que le llamara la atención hasta que escuchó Metallica y a las demás bandas de thrash metal. Metallica es la banda favorita de Matt Heafy de Trivium. En una ocasión dijo que su influencia cambió su vida. Randy Blythe de la banda Lamb of God mencionó que el vocalista James Hetfield lo ayudó a dejar la bebida, y además los ha defendido de las críticas. La banda finlandesa Apocalíptica tal vez sea uno de los casos más famosos, pues tomaron inspiración en su nombre e iniciaron tocando canciones de Metallica. Y además el ex baterista de Death, Richard Christie, lloró después de que la banda se presentara en The Howard Stern Show, y reveló lo siguiente. Lars playing the drum beat from One, like that song means so fucking much to me. Like that song taught me how to play double bass. So it was incredible, Howard. Thank you. Iron Maiden es una de las bandas más influyentes de la historia. Canciones como The Number of the Beast, The Trooper o Run to the Hills son clásicos indiscutibles del heavy metal.
Con una trayectoria que ya se acerca a los 50 años y muchos acontecimientos memorables, los ingleses se han asegurado un lugar permanente en lo más alto del género, y además considerados los más exitosos de lo que fue la llamada nueva ola del heavy metal británico. No solamente lograron perdurar, sino siguen teniendo una enorme relevancia después de décadas. Con todo esto, su influencia abarca desde lo más alto del género hasta las bandas más under. Algunos ejemplos son Metallica. Lars Ulrich eligió The Number of the Beast como uno de sus favoritos, y dijo que Clive Burr fue una gran influencia para él. Clive le inspiró a hacer que la batería no fuera un instrumento de delicadeza, además de que siempre ha sido abierto en reconocer a la banda como una influencia para Metallica. Mencionó que simplemente eran más geniales que otras bandas, y también mencionó algo destacable de Iron Maiden, y es su trato a los fanáticos. Fue una de las influencias iniciales de Slayer, más concretamente de Jeff Hanneman y Kerry King. Integrantes de la banda Dream Theater han expresado su respeto hacia Iron Maiden. De hecho, James Labrie reveló que tras la marcha de Bruce Dickinson, le ofrecieron ocupar su puesto pero lo rechazó. John Petrucci, además de lo musical, reveló que se inspiró en bandas como Iron Maiden en la forma en cómo tratan a su público. Paul Bolaf, legendario vocalista de Exodus, también era un fanático de la banda. Llevaba un pin de Iron Maiden el día que conoció a Kirk Hammett. También era la banda favorita de Scott Ian de Anthrax en su infancia. Compró el álbum Killers el día de su lanzamiento al salir de la escuela, y continúa siendo uno de sus favoritos, e incluso llevó a su hijo a un concierto de la banda. Y Run to the Hills fue una canción que sorprendió a Michael Kiske de Helloween la primera vez que la escuchó, y le inspiró a seguir ese camino. Fundados en 1969 en Birmingham, Judas Priest es uno de los pesos pesados del metal. En su primera alineación no había ninguno de los miembros actuales ni de la formación clásica. En sus inicios tenían un guitarrista llamado Ernest Chataway, que antes estuvo tocando en una banda también de Birmingham, llamada Earth, que luego se convertiría en Black Sabbath. Cuando esta alineación se disuelve, el vocalista Al Atkins se une junto a KK Downey y Ian Hill y deciden llamar a su nueva banda como la anterior donde estuvo el vocalista, Judas Priest. Tras la marcha de Atkins, deciden continuar con nuevos integrantes y reclutan a un joven llamado Rob Halford, y a partir de ese momento comienza un extenso viaje hasta la actualidad, con Rob Halford considerado el dios del metal, con una discografía que incluye álbumes legendarios como Stained Glass. British Steel of Painkiller han logrado una influencia tan grande no solo en lo musical, sino también en la imagen del metal. Aunque en el pasado ya habían algunas bandas que utilizaban algunos elementos característicos, fue con Judas Priest con la que se da esta enorme exposición. Esto habitualmente se le atribuye a Rob Halford, que tomó inspiración del fetichismo y masoquismo. Sin embargo, en 2015 KK Downey mencionó que él fue el primero de la banda en usar el cuero y las tachas, y como ejemplo puso el concierto de la banda en Japón en 1978, donde él es el único vestido así. Entre algunas de sus influencias más notables destaca la banda canadiense Exciter, que tomó su nombre de la canción de Judas Priest. Antes se hacían llamar Hellraiser. Mark Oseguede de Dead Angel dijo que son su banda favorita de todos los tiempos, que ellos inventaron el heavy metal y que ama todas sus etapas. Obviamente, como mencioné antes, Slayer tiene influencia de Judas Priest, y Phil Anselmo lo describió como el mejor de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, la banda más influyente en la historia del heavy metal es definitivamente Black Sabbath. A pesar de que el término se le adjudican los medios, desde un principio tenían claro que querían destacar de los demás. En su libro biográfico de 2009, Ozzy Osbourne relata una anécdota de cuando escuchó el nuevo disco de los recién formados Led Zeppelin. Según él, el mejor disco que había escuchado en años. Así que le preguntó a Tony Iommi si había oído lo fuerte que sonaba, y él sin siquiera dudarlo respondió: "Nosotros sonaremos aún más fuerte". En 1970 lanza su primer álbum, un álbum grabado a prisas y con bajo presupuesto, pero que para muchos es el primero de heavy metal, un álbum que fue en ocasiones duramente criticado por la prensa de esos años, y que hoy es ampliamente elogiado, con canciones como la propia Black Sabbath o The Wizard. Sin embargo, la amplia carrera de la banda tuvo de todo. La época con Ronnie James Dio dejó clásicos como Neon Nights del álbum Heaven and Hell, e incluso el álbum Born Again de la efímera etapa con Ian Gillan, o Headless Cross, un clásico infravalorado de la época con Tony Martin. A Black Sabbath se le atribuye el haber creado el heavy metal. Prácticamente han influido en las bandas de todos los subgéneros, o al menos en la mayoría. En algunos, como el doom metal, se les señala de surgir directamente de Black Sabbath, sobre todo de su etapa inicial.
La influencia de la banda es tal que alcanza alguna de esta lista, como Slayer, Iron Maiden o Metallica. Ahora vamos con unas menciones también importantes para el género. Led Zeppelin fue una banda que incluso influyó para Black Sabbath, aunque después la influencia masiva en el género la aporta Black Sabbath, pero Led Zeppelin es una de las bandas fundamentales. Uriah Heep también es una banda longeva con una larga trayectoria. Entre algunos acontecimientos destacables fueron la primera banda de rock occidental en tocar por primera vez en la Unión Soviética, Saxon, banda que fue uno de los líderes de la nueva ola del heavy metal británico. Entre sus discos más aclamados se encuentra el Wheels of Steel, UFO, una banda legendaria que tuvo en sus filas a Michael Schenker, y con álbumes clásicos como Phenomenon o Lights Out. Ronnie James Dio, además de su paso en otras bandas como Rainbow o Black Sabbath, fue en solitario donde se consagra y crea una de las joyas más memorables del heavy metal, Holy Diver. Escribe tu opinión en la parte de los comentarios y qué opinas acerca de la influencia de estas bandas, o cuál es tu canción favorita de alguna de ellas. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Y nos vemos pronto con una nueva historia.